secretario general honorario de esta Real Corporación, ilustrísimos señores y señoras académicos, benefactores de la Academia, Compañía Tebasa, Bodegas William Lambert, amigos de la Academia. La pasada sesión del día 19 de abril, el letrado don Javier Gómez Vallecillo dio la conferencia sobre la presencia franciscana en Jerez de la Frontera. El sábado día 23, las academias de nuestra comunidad autónoma celebramos en Cádiz, en el Oratorio San Felipe Neri, el Día del Instituto de Academias de Andalucía, en cuyo solemne acto recibió la honorable distinción de la Medalla de Honor del Instituto el ilustrísimo señor don Manuel Bustos Rodríguez. En la sesión de hoy recibimos de nuevo con gran satisfacción a nuestro académico correspondiente, profesor doctor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Jaén, al que agradecemos una vez más su participación en este acto. Para la preceptiva presentación protocolaria del ponente que hoy ocupa la tribuna de oradores, cedo la palabra a continuación al ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de esta institución. Tiene la palabra. Conseguido. Excelentísimo señor presidente y presidente de honor, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos señores académicos, compañeros de corporación, amigos de la academia, señora directora del Centro de Acogida de San José, señoras y señores, querido Luis Javier. Agradezco el encargo que me ha solicitado esta Real Corporación de presentar al ponente de esta sesión académica, el ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, que asumo honrado, no solo por la alta representación que con ello se me confiere, sino también por la expresa petición del destinatario que evidencia una recíproca estima y consideración. El ponente de esta noche nos va a hablar sobre el nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica por las personas de discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de junio. La mencionada ley significa una profunda reforma de la actual legislación civil y procesal en dicha materia y pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre del año 2006. La mencionada convención introdujo importantes novedades en el tratamiento de la discapacidad, además de exigir a los Estados partes que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionaran salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Se impone así un cambio de sistema como el que hasta ahora estaba vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predominaba la sustitución en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad por otro sistema basado en el respeto a la voluntad y a las preferencias de la persona, quien como regla general sería la encargada de tomar sus propias decisiones. La reforma del ordenamiento jurídico español, que es consecuencia de la ratificación por España de dicho tratado, se inició con la Ley 26/2011, llamada precisamente de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que se encargó de modificar numerosos cuerpos legales en nuestro derecho interno. Fruto de todo ello, como acertadamente manifestaba la decana del Colegio Notarial de Andalucía, doña Beatriz María Rodríguez, en un artículo publicado recientemente en las páginas del Diario de Jerez, es que desde el día 3 de septiembre, tras la vacatio legis establecida, escasa en mi opinión en el tiempo, ha desaparecido el concepto jurídico de incapacidad, además de producirse un gran cambio en el paradigma jurídico en todo lo relacionado con el ejercicio de la capacidad, lo que supone un gran avance en esta materia. Y ello nos lleva en la práctica a poner a las personas con discapacidad en pie de igualdad jurídica con cualquier otra. Si todos somos iguales en derechos, todos debemos poder tomar nuestras propias decisiones vitales autónomamente
y con los apoyos que resulten necesarios en cada caso. Y aquí está el gran avance. Se trata de pasar de un modelo pensado para que un tercero decida lo que crea más conveniente para la persona con discapacidad a otro modelo nuevo en el que la persona con discapacidad pueda decidir lo que crea más conveniente para sí mismo sin merma ninguna de su seguridad jurídica. Y de todo esto es lo que les hablará seguidamente nuestro ponente de hoy, sin duda con más conocimiento y rigor jurídico que el que está dirigiendo en este momento la palabra. El ponente que ocupa nuestra tribuna tiene un amplísimo currículum del que solo destacaré los aspectos más importantes de su desarrollo personal y académico. Estamos ante una persona con una magnífica formación académica que también cultiva y conoce la aplicación práctica del derecho como abogado y como jurista. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada en 1986 con la calificación de sobresaliente. En 1994 ingresa como profesor asociado en la Universidad de Granada, cursando el programa de doctorado y obteniendo el grado de doctor en Derecho por dicha universidad con la máxima calificación y mención cum laude en 1996. Accede al cuerpo de profesor titular de universidad por concurso-oposición en 1998, obteniendo plaza en el claustro de profesores de la Universidad de Jaén. Igualmente gana por concurso-oposición también la plaza de catedrático titular de la Universidad de Jaén en abril del año 2018. Cuenta con 5 sexenios de investigación de calidad reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Ministerio de Universidades. Ha generado una extensa producción científica en diversas materias: derecho hereditario, la figura del usufructo, la protección de datos personales, la propiedad, el dominio, todo ello publicado en editoriales de gran prestigio. Forma parte como responsable y director de proyectos y de grupos de investigación dirigiendo tesis y trabajos doctrinales. Ha sido profesor investigador en las universidades de Edimburgo, Buenos Aires, Coimbra, Évora, Viterbo y Nápoles. En materia de gestión universitaria ha desempeñado los cargos de decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén y anteriormente fue secretario académico de dicha facultad y miembro de la Comisión Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de España. De su actividad extraacadémica hay que resaltar que es el abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Granada desde 1996 y con posterioridad ha sido consejero académico del despacho de abogados Martínez Echevarría para España y Portugal. Ha desempeñado funciones jurisdiccionales como magistrado adscrito en la Audiencia Provincial de Jaén desde el año 2000 al año 2013. Es académico correspondiente de esta Real Corporación desde el año 2015 e igualmente es académico correspondiente desde el pasado año de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Además de su actividad académica y profesional, es juez nacional de acoso y derribo y juez de RAED, estando diplomado en tecnificación en DOMA por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de esta ciudad. Pertenece a la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Jerez, tierra a la que quiere y en la que tiene grandes raíces familiares. Reitero mi agradecimiento a la Academia por haberme encomendado oficio tan grato como ha sido presentar al doctor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, así como felicitar anticipadamente al ponente por el acierto en plantear el sugerente y actual tema que seguidamente va a exponerle. Muchas gracias por su atención a todos los que están presentes en este acto y muy especialmente a quienes nos siguen telemáticamente merced a las nuevas tecnologías que rompen aislamiento y acortan distancias. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, por su brillante intervención. Seguidamente, el profesor doctor don Luis Javier Gutiérrez Jerez desarrollará la ponencia titulada El nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de junio. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera con la Venia. Ilustrísimos señores miembros de la Junta de Gobierno e ilustrísimos señores académicos. Ilustrísima señora directora del Departamento de Derecho Civil y directora de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Cádiz. Queridos compañeros, profesores, amigos, señoras y señores.
Quiero agradecer, en primer lugar, el afecto con el que la Academia siempre acoge mi ilusión por colaborar con sus fines, que intento defender dentro de la medida de mis posibilidades, compartiendo mis ideas, mis reflexiones desde una perspectiva crítica, con la intención de aportar mi visión sobre las materias que son objeto de análisis, que en este caso se van a reconducir a una materia de especial intensidad y de especial trascendencia, no solo jurídica, sino también de carácter social. Y es fundamental que la Academia tome partido directo y difunda su valoración sobre las reformas normativas estructurales, siendo precisamente el asunto que hoy voy a abordar uno de esos contenidos que en adelante serán clave de una nueva ordenación de la capacidad y de la persona. En primer lugar, me voy a referir a ese nuevo orden, a esa nueva referencia normativa sobre la capacidad. Después haré una referencia más concreta y ejemplificada en una importante sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que nos va a dar un punto de conexión y un punto de interpretación sobre hasta dónde y desde dónde puede iniciarse y terminar el sistema de apoyos para las personas con discapacidad. En tercer lugar, me referiré a la eficacia de los contratos celebrados con y sin apoyo, especialmente la cuestión de la anulabilidad, cuestión bastante compleja todavía y que me temo que requerirá muchas aclaraciones futuras con la jurisprudencia. Y por último haré una referencia a la función notarial como garantía de seguridad jurídica en relación a las personas con discapacidad. Bien, como el académico que me ha precedido en la presentación ha explicado espléndidamente, la Ley 8/2021 nos sitúa ante una reforma normativa de una excepcional trascendencia en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, en el ámbito procesal, en el ámbito registral, en el ámbito notarial. Y lo hace estructurando un nuevo esquema de reconocimiento y de efectos para el ejercicio de la capacidad de todas las personas, que se basa fundamentalmente en el reconocimiento de principios fundamentales que ya estaban establecidos en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York en el año 2006. Su famoso artículo 12 ya establecía que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este artículo 12, en el año 2006, es el que diseña el concepto apoyo, que es el concepto estructural que la Ley 8/2021 ha considerado como elemento de conexión para la reforma fundamentalmente en el ámbito del Código Civil. Todas las modificaciones pretenden asegurar que las medidas respeten los deseos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, modificando así el sistema que hasta ahora está en vigor, promoviendo que sea la propia persona la que tome sus decisiones, la que adopte las decisiones más congruentes con su verdadera intención. También se ha modificado la terminología jurídica. Ha dejado de existir en el ámbito de lo posible la distinción entre la persona capaz, la persona incapaz, la persona incapacitada, el procedimiento de incapacitación. Ni siquiera les menciono lo inadecuado de las expresiones minusválido, minusvalía, disminuido, etcétera, que hasta fecha muy reciente incluso formaban parte de no pocos preceptos integrados dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Aparece además un concepto nuevo, que es persona con discapacidad, que es también radicalmente enfrentado a la expresión discapacitado, puesto que hablar de discapacitado nos sitúa nuevamente en el ámbito de lo que hemos pretendido reformar o modificar. Y uno de los aspectos sustanciales, porque es una especie de consecuencia de todo lo anterior, es la desaparición del anterior procedimiento judicial de incapacitación, con una enorme trascendencia no solo en el ámbito
de la ley de procedimientos, sino en el ámbito de la función del Ministerio Fiscal, que, como saben, pues trasciende del ámbito funcional de un simple juzgado y llega a ejercer sus consecuencias también en el ámbito de la administración pública, especialmente de aquellas instituciones, fundaciones, corporaciones colaboradoras con la administración. Hasta el momento, cuando una persona con discapacidad requería de apoyos para ejercer su capacidad jurídica, simplemente se iniciaba un procedimiento judicial para incapacitarla, previo examen del Ministerio Fiscal y previa comparecencia ante la autoridad judicial. Esto ya no es posible. Ahora hablaremos de un nuevo procedimiento para proveer apoyos. Por tanto, la denominación será un procedimiento de provisión de apoyos para la persona con discapacidad. Esta normativa nos obliga a iniciar ya una verdadera transformación mental. Una transformación mental con enormes consecuencias sociales y especialmente en la mente de aquellos profesionales del derecho, jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores de la propiedad y abogados que como cooperadores o operadores jurídicos en el ámbito del derecho en el Estado, ¿no?, que deben prestar todas sus funciones atendiendo a los nuevos principios y no a visiones paternalistas, si me permiten, que ya están radicalmente superadas. Se ha eliminado un concepto clásico para un civilista, la distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Recuerden que anteriormente se decía capacidad jurídica es la aptitud general para ser titular de derechos y obligaciones que se adquiere por el nacimiento, por la adquisición de la propia personalidad, y la capacidad de obrar, que es la aptitud para ejercitar esos derechos y esas obligaciones de las que uno es titular. Esa distinción nos iba señalizando todos los marcos de actuación de la autoridad judicial, de los notarios, en el otorgamiento de una escritura pública, del ejercicio de cualquier tipo de derecho. Hoy no es posible. Hoy no es posible porque partimos de un concepto único, que es capacidad jurídica. Capacidad jurídica con o sin los apoyos necesarios. Desaparece, además del ámbito de las anteriores denominadas instituciones tutelares, precisamente la tutela en el ámbito de las personas con discapacidad. La tutela va a quedar restringida al ámbito de los menores de edad que por alguna razón no estén bajo el ámbito protector, el ejercicio de las funciones de la patria potestad. La patria potestad prorrogada o rehabilitada, que estaba reconocida en el Código Civil para aquellas personas que ya siendo mayores de edad, sin embargo, incurrían en una circunstancia que les llevaba al anterior procedimiento de incapacitación judicial, también ha desaparecido del ámbito de esta ley. Y bueno, luego apuntaré alguna idea al respecto, simplemente pensando que en muchísimas ocasiones nos encontramos ante padres con una edad avanzada a los que les resulta verdaderamente difícil asumir o si quieren reasumir aquellas funciones que inicialmente ya tenían desde la patria potestad cuando eran menores de edad. Por último, desaparece la prodigalidad que ya no va a tener una regulación autónoma, sino que se va a tratar simplemente de un supuesto de provisión del apoyo necesario, entendiendo la prodigalidad como la conducta desordenada del que malgasta su caudal con ligereza, atendiendo tanto a los fines a los que lo dedica como al régimen de obligaciones que le incumben especialmente respecto de los hijos. Todos nosotros en algún momento nos hemos podido plantear si somos o no unas personas susceptibles de prodigalidad, en el sentido de que un excesivo gasto y una excesiva desordenación dentro de nuestra estructura patrimonial nos podría llevar a alguna de estas consecuencias. Siempre hemos explicado que cuando existe esta conducta, pero se sustenta en una base patológica, estaríamos más bien ante otro ámbito. Hasta el año 21 se seguía un procedimiento de incapacitación. Hoy esto es imposible. Simplemente llevaríamos a la persona a una reordenación de la conducta y sobre todo al señalamiento de esos apoyos puntuales. Y paralelamente el ordenamiento jurídico ha potenciado extraordinariamente la curatela, que es una institución romana
diseñada inicialmente para suplir puntual o parcialmente potestades de la persona, que ahora pues cobra especial significación. Partimos de la base de que la persona con discapacidad tiene una plena aptitud para el ejercicio de sus funciones, pues será un curador el que puntualmente apoye cuando sea necesario. Se potencia la figura del defensor judicial para aquellos casos en los que estemos ante una imposibilidad de designación de una persona idónea para el apoyo a un sujeto, y el órgano jurisdiccional correspondiente pues designará, al menos durante el procedimiento, a la persona que estime más oportuna para prestar ese apoyo, esa ayuda, ese respeto a sus deseos, voluntades, etc., para cumplir con sus obligaciones. Y finalmente se potencia extraordinariamente una tercera figura, que es la de la guarda de hecho, que estaba escuálidamente regulada en nuestro Código Civil. Se consideraba, pues todos sabemos, por ejemplo, cuando hemos estado en una gran superficie, en unos grandes almacenes, nos encontramos una criatura perdida, un niño perdido, pues lo cogemos de la mano, intentamos buscarle una ordenación, bien, pues nos acabamos de transformar en guardadores de hecho, con todas las consecuencias jurídicas que eso conlleva, que si se analizan, pues probablemente llevarían a alguna persona a no hacerse cargo de la criatura en cuestión. Estas tres instituciones, al final, lo que han hecho, y esta es una expresión que ahora está muy en boga, sobre todo en el ámbito del notariado, han hecho que se diseñe un traje a la medida de la persona con discapacidad. Bien, estas tres figuras, la curatela, el defensor judicial, la guarda de hecho, en realidad se van a reconducir al supuesto de protección de la persona con una indicación externa. Pero nada impide que la propia persona haya diseñado, en el momento que estime oportuno, un sistema de autoprotección. Este sistema, hasta la entrada en vigor de la ley del 21, se encuadraba dentro de las disposiciones de autotutela, en la que la persona comparecía ante notario, otorgaba una escritura pública y decía, para el caso de que, me refiero a la terminología anterior, para el caso de que yo tenga que ser incapacitado judicialmente porque concurre en mí una circunstancia inhabilitante, ¿no? Pues yo quiero que tal persona o tales personas sean las que asuman mi representación, o no quiero que sean tales personas. Este documento era de una trascendental importancia porque ya comprometía a los jueces y sobre todo a los fiscales para establecer esa designación, que pues, especialmente los juristas que nos acompañan saben que en el Código Civil incluso había un orden de preferencia para llamar al ejercicio de estas funciones. Bien, hoy ya no se puede hablar de disposiciones de autotutela, sino que serán disposiciones de autocuratela, en las que, mediante la figura del llamado poder preventivo, cualquiera de los que estamos aquí podríamos diseñar ese sistema para que se nos presten los apoyos necesarios en aquellos casos en los que por cualquier razón, e insisto que ya no tiene por qué ser de una base patológica, cualquier razón, pues a nosotros nos resulten necesarios. Y quiero insistir también en que tiene un contenido positivo y negativo. Yo designaré quién sí y quién no. Y hace muy poquito tuve la ocasión de hablar con una compañera notaria, una compañera mía de carrera, ¿no? Que precisamente es la decana del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Me decía que se están dando más casos en los que la designación es negativa. Es decir, yo, en el caso de que tenga un problema, no quiero que estas personas tengan nada que ver conmigo, ni con la administración de mi patrimonio, ni con la gestión de ninguno de mis derechos. Fíjense la importancia que tiene el haber tenido esa previsión, que es perfectamente paralela a la disposición testamentaria. Es decir, en la propia notaría yo puedo otorgar un testamento para diseñar lo que ocurra con mi patrimonio para después de mi muerte y además establecer esa disposición de autocuratela que sería, pues, incluso otorgando poderes ya preventivos para diseñar los mecanismos, incluso los plazos de revisión de esas medidas de apoyo. Las nuevas concepciones sobre la autonomía de la persona hoy día
pues nos han llevado a pensar que los progenitores no son por defecto y por necesidad las mejores decisiones o los mejores decisores de nuestra vida. Es común que en el régimen anterior al año 21, y ahí estaba el fundamento de la patria potestad prorrogada, si yo tengo una persona a la que hay que designarle un apoyo, una ayuda, pues qué mejor que sus propios padres, qué persona que les conoce mejor, ¿no? Bien, la ley nos dice en sus disposiciones del Código Civil y especialmente en el ámbito notarial que esta decisión no tiene por qué ser especialmente diseñada para asistir a un hijo adulto. Además, pues podemos pensar que la privación de los derechos de un individuo por consecuencia de intervenir en un procedimiento judicial o la restricción de los derechos de un individuo porque concurran en las circunstancias que a juicio de la autoridad o del Ministerio Fiscal consideren que no debe estar integrado dentro del ámbito del tráfico ordinario, etcétera, para nada pueden tocar derechos fundamentales o derechos inherentes a la persona. Hasta ahora, en ningún precepto del Código Civil se establecía ello. Desde ahora está claro que el derecho a contraer matrimonio, el derecho a la intimidad personal, el derecho al honor, el derecho a ejercer determinados cargos entran directamente dentro del plano de la autonomía personal y bajo ningún concepto pueden ser sujetos, limitados o sometidos a un apoyo. Esos derechos se entiende que quedan siempre excluidos de esta posibilidad. Claro, nos quedaría ahora decir, bueno, nos hemos referido al apoyo, las personas que necesitan el apoyo, se designará el apoyo necesario. ¿Qué es un apoyo? Pues para poder diseñarlo podemos remitirnos a una observación general que el Comité de Expertos de Naciones Unidas en materia de derechos de las personas publicó en el año 2014 y nos decía este comité que es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas, el consejo, incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Todas estas situaciones son apoyos. El acompañar simplemente, el que uno necesita que alguien le acompañe a una notaría, no para que otorgue su voluntad o para que le supla su voluntad, sino para que pueda estar en condiciones de hacer el otorgamiento una vez que el notario le lea. Por ejemplo, el estar acompañado de una persona que escuche el relato y la lectura reglamentaria, para que si la persona que comparece tiene alguna duda respecto de lo que allí se ha leído, se le pueda explicar en presencia del notario y dando fe el notario de que ha comparecido. No se exige ya necesariamente esa previa exhibición de poder para poder estar legitimado en la comparecencia notarial. Esto entiendo que es un adelanto muy importante porque supone una revisión total del concepto de la persona, a mi juicio, engrandeciéndolo, no limitándolo. Como después tendré ocasión de decir, en el ámbito de los civilistas podemos hacer una raya en la arena y nos vamos a encontrar con muchos que estamos en esta posición, pero siguen existiendo muchos civilistas que están en una posición totalmente y radicalmente contraria, pensando que lo mejor era el sistema de la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, la restricción y la propia incapacitación, lo cual, pues claro, provocaba graves perjuicios en los derechos de la persona, en los derechos de la personalidad. Me refería antes a la sentencia, a una sentencia importante de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Esta es del 8 de octubre del año 2021. Y les decía que es indispensable una adaptación subjetiva y objetiva de la situación de la persona, como una especie de traje a medida. Esta sentencia precisamente se refiere en su fundamento primero textualmente así. Se trata de hacer un traje a la medida de las actitudes del sujeto. Y es la primera resolución del Supremo que aborda esta cuestión de fondo ya
con la nueva ley entrada en vigor. La sentencia trata sobre el supuesto de una persona con el famoso síndrome de Diógenes, persona que acumula elementos, basura, en fin, y pierde la noción de la razón dentro de su entorno principal y pues quedan lesionados pues, el orden, la limpieza de su domicilio, los tratamientos médicos, y se había probado en autos que todas esas situaciones le estaban empezando a provocar graves perjuicios personales, ya no solo a él, sino también a su entorno familiar, precisamente por la negativa del sujeto a reconocer su situación y, por tanto, a recibir la ayuda o el apoyo necesario. El Tribunal Supremo consideró y probó y acreditó que esta persona tenía un síndrome de Diógenes, pero no requería de una representación para el ámbito patrimonial y consideraba que tenía perfectamente intactas sus actitudes para regir su patrimonio. Muy importante esto, y esto yo creo que es un adelanto para que ningún juzgado, ningún tribunal pueda ya plantearse la duda. No pasa absolutamente nada. La persona puede tener una necesidad de apoyo específico para el desarrollo de su vida por circunstancias pues tan lamentables como estas, pero nada tiene que ver con su aptitud para regir su patrimonio. Esta sentencia puede servirnos para poner la muy compleja interacción y presión que ejerce el sector de civilistas que aún defienden el antiguo régimen frente al nuevo orden promovido. No lo olvidemos, por mandato nada menos que de la Convención de Naciones Unidas del 2006, que ha sido ratificada por España y por tanto es derecho directamente aplicable. La sentencia declara acreditado que la persona en cuestión, y les leo textualmente, padece un trastorno de la personalidad que le lleva a recoger y acumular basura de forma obsesiva, al tiempo que abandona su cuidado personal de higiene y alimentación, no se percata de las graves carencias de higiene y alimentación que le asisten, así como del olor nauseabundo que desprende él y su domicilio. Sin embargo, al margen del trastorno de conducta, no se aprecian, dice el tribunal, sustancialmente afectadas sus facultades cognitivas y se ha mostrado abiertamente contrario a recibir cualquier apoyo. Claro, con esos fundamentos tácticos tenía que resolver el tribunal si a la persona en cuestión le correspondía recibir unos apoyos específicos, si se debían centrar exclusivamente en el ámbito de proporcionarle una ayuda personal para la higiene, para la limpieza de su vivienda, para el seguimiento de sus tratamientos médicos, o si por el contrario debían adoptarse medidas más amplias y más radicales, más próximas al sistema de la privación de derechos que hemos conocido hasta la entrada en vigor de la ley. Y el tribunal realiza tres consideraciones muy importantes. En primer lugar, nos declara que la intervención judicial tiene aquí un carácter subsidiario respecto de las medidas voluntarias y que debe realizarse siempre sometida al principio de mínima intervención, al principio de intervención mínima. Es decir, solo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario y probado, con lo que se respetarán al máximo las facultades, las potestades, los derechos, recuerden lo que les dije al principio, los deseos de la persona. Los deseos de la persona. En segundo lugar, recuerda la Sala que conforme al artículo 268 del Código Civil, las medidas judiciales deberán ser proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise, respetando siempre la máxima autonomía de la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica, atendiendo en todo caso, y ahora vuelvo a repetirlo porque es elemento tipificado, a su voluntad, deseos y preferencias. Si ustedes hubieran hecho un análisis de los conceptos voluntad, deseos y preferencias antes de la entrada en vigor de la ley del 2021, les parecería algo como una nebulosa, los deseos de la persona. Incluso podrían llegar a pensar, ¿y qué tiene que ver lo que la persona desee o la persona quiera? Sino que, y ahí estaba el error del sistema, venía el sistema a imponer a la persona aquello que debía desear, aquello que debía pensar, aquello que debía reordenar.
Claro, no digo que en todos los casos, vamos, que no se produzcan supuestos graves y excepcionales, porque el propio Tribunal Supremo lo reconoce en esta importante sentencia. Pero, ahí viene lo importante, debe ser un principio de intervención mínima, solo en aquellos casos que sea necesario. Aquí, además, el tribunal afrontaba un principal escollo, que era la propia voluntad negativa, manifestada por el propio interesado. Y el problema estaba servido, ¿no? Se probó una situación de perjuicio personal y social, se acreditó esa oposición y, sin embargo, subsistía el deber de aplicar la ley. Y además, previa a la preceptiva interpretación judicial, interpretación que no es eliminable. No es eliminable. En filosofía del derecho se ha estudiado el papel de la precomprensión de la norma jurídica para el juez para poder ser aplicada. Y no hay que asustarse de que esa precomprensión conlleve la aplicación de valores personales, valores religiosos, valores morales, valores éticos e incluso valores políticos, porque el juez es ciudadano. No hay que asustarse. Todo eso llevó al tribunal a acordar que debía adoptar las medidas, incluso en contra de la voluntad del interesado, primero porque la ley de jurisdicción voluntaria, que también está en vigor, y en concreto el artículo 42, pues preveía que en caso de oposición de la persona con discapacidad se debía poner fin al expediente iniciando un juicio verbal especial que en ningún caso iba a excluir la adopción de las medidas necesarias. En segundo lugar, porque, haciendo una interpretación del precepto que antes les mencioné, el 268, el sentido de atender implica satisfacer deseo, ruego o mandato, pero también tener en cuenta o consideración algo. Y tener en consideración la voluntad no significa siempre aceptarla o atenderla, si existen causas que lo justifiquen. En muchas ocasiones no es consciente de la degradación el propio individuo, el ejercicio de protección de sus propios derechos, piense acreditado, pues afectan a esta persona, el caso que tenía como objeto de pronunciamiento, el sujeto no era consciente de esa degradación personal. La verdadera importancia de esta sentencia radica en el hecho de modificar el criterio de interpretación judicial, en cuanto que ya no cabe establecer límites a la capacidad para crear una especie de capacidad restringida, ni siquiera cuando el propio individuo no sea consciente de sus propias limitaciones, ni siquiera en los casos en el que el propio interesado se oponga a la adopción de esa medida. Se da un sentido mucho más verdadero al sistema de apoyo, admitiendo por ampliación la constitución de una curatela que reconoce en el individuo sectores de plena integridad de su voluntad. Esta sentencia ha sido muy criticada y hay sectores de civilistas, como dije antes, anclados en el antiguo régimen, que entienden que debía existir la distinción entre capacidad jurídica de obrar, probablemente por la facilidad de la adopción de la medida anterior, que era un traje no a la medida, sino un traje prêt-à-porter. Directamente se asignaba una representación legal por orden judicial y a la persona con o sin voluntad se le limitaba, se le restringía el ejercicio de sus derechos. Claro, la posibilidad de que se fijen unos apoyos específicos sin que exista representación en la persona todavía nos suena algo muy extraño, pero es precisamente el valor que tiene la reforma de la ley del 2021. Y todos los que estamos aquí somos potencialmente destinatarios de esta situación. Y desde luego en la parte que a mí me incumbe, me tranquiliza saber que en un supuesto de necesidad a mí se me van a respetar mis deseos, mis voluntades, mis expectativas, se me va a respetar mi ámbito de autonomía de la voluntad y no necesariamente se me va a imponer un supuesto o un procedimiento de representación de mi voluntad en aquellos asuntos en los que yo pueda estar interesado. Eso no es ir contra la ley,
sino más bien adaptar la ley a la realidad social en la que ésta tiene que ser aplicada. Creo que este es uno de los verdaderos éxitos de aplicación de la Convención de 2006. Recuerden que el artículo primero de esa Convención de Naciones Unidas nos decía algo que era absolutamente programático, pero leído hoy, después de la entrada en vigor de la Ley 21, tiene un especial sentido. El propósito de la presente Convención, decía, es promover, proteger y asegurar el pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Este asunto del respeto a la dignidad de la persona había sido tratado ya en muchos otros campos de la ética y de la moral. Entendíamos que una persona ingresada en un hospital tenía derecho a ser tratada con una dignidad. Es fácil en alguna ocasión encontrarse uno en una situación, pues imaginen, en una cama de un hospital, prácticamente desnudo, donde entran y salen personas continuamente, donde a uno le enchufan cables, cosas, donde a uno no le preguntan absolutamente nada. Se presume que hay una tendencia al mantenimiento por su propio interés, pero es muy fácil que se den situaciones en las que se sobrepasen esos linderos, afectando a la dignidad directamente de la persona. Eso lo teníamos muy claro en esas situaciones límite, pero no lo teníamos tan claro cuando se trata de personas que conviven con nosotros en una vida normal, con unas profesiones normales, que pueden estar afectados de estas situaciones. Parecía como una especie, si me permiten, de cuento integral, eso de respetar los deseos, las voluntades de las personas. El nuevo contenido de la ley hace su reforma especial en el Código Civil, que como civilista me afecta y he tenido que estudiar casi con un poco más de profundidad, hace especial fuerza, especial hincapié en el mantenimiento íntegro del principio de la autonomía de la persona, cambiando el anterior sistema de sustitución de voluntad al sistema de apoyos para la autonomía personal. Pero esto no puede hacernos olvidar la finalidad especial y esencial de la ley, que es la defensa de la igual dignidad de las personas con discapacidad. Fíjense ahora mentalmente, hagan ese juego mental, introduzcan esos conceptos históricos ya, afortunadamente. Minusválido, discapacitado, en esa última versión, ¿no? Pues inválido. Realmente lo primero que se afecta es la dignidad de la persona. En suma, esta sentencia asienta en la jurisprudencia de pleno derecho el criterio de que hay que intervenir en favor de la persona con discapacidad, prestando el apoyo a su voluntad, respetando la autonomía de su voluntad y siempre desde la perspectiva del principio de intervención mínima, siendo este un llamamiento a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la aplicación e interpretación de todos los supuestos que desde la entrada en vigor de la ley del 21 tengan conocimiento como objeto material. Abordaré a continuación una referencia breve, intentaré que sea lo más light posible, a la cuestión de la eficacia de los contratos. Claro, la materia de la contratación, los derechos patrimoniales, si hemos dicho que la persona tiene la plena autonomía, que incluso como el supuesto de la sentencia del Supremo, la persona podía estar afectada por una circunstancia que era merecedora de un apoyo, sin embargo, para nada se había tocado su capacidad dispositiva en el ámbito estrictamente patrimonial. Claro, ¿qué ocurre si la persona que debía estar sometido a un apoyo no lo ha estado cuando se ha realizado un acto de trascendencia contractual, con trascendencia económica? Esta reforma ha incluido un apartado nuevo en el artículo 1301, que por cierto ha perdido nuevamente en esa amnesia general que tiene el legislador español la ocasión para modificar el primer apartadito, porque sigue diciendo la acción de nulidad durará 4 años. Mire, la acción de nulidad es imprescriptible. Si dura 4 años es de anulabilidad. Si usted se ha
tomado la molestia de modificar este artículo, afortunadamente en el ámbito de una reforma legal, habría sido idóneo que hubiera cambiado definitivamente este concepto que para los civilistas ya se ha transformado casi en un souvenir dentro del artículo. Bien, pues dice el artículo 1301, apartado cuarto, que cuando la acción de anulabilidad se refiere a los contratos celebrados con personas con discapacidad, prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueren precisas, se computará el plazo de 4 años que hay para poder impugnar ese contrato desde la fecha de la celebración del contrato. Y luego añade que se podrá ejercer esa acción de anulabilidad por las mismas personas con el apoyo que precisen a su vez para el desarrollo del procedimiento, por sus herederos, por el tiempo que faltara para completar ese plazo, o por la persona a la que hubiera correspondido prestar el apoyo teniendo conocimiento de la situación que se hubiere provocado. A diferencia de lo que ocurre con el dolo, que es la plena convicción de que uno está induciendo, dice el Código Civil, con palabras o maquinaciones insidiosas a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho, el error, la violencia, la intimidación, esos 4 casos que están incluidos en el 1265 del Código Civil, sin embargo, no incluyen el supuesto de los negocios jurídicos que hubieran sido realizados por personas con discapacidad sin la concurrencia de los apoyos que hubieran sido designados judicialmente o que, a juicio, por ejemplo, del notario interviniente, hubieran sido necesarios. Esto es un vacío legal, increíblemente sorprendente después de la enorme importancia de la ley del 2021, después de establecer todo un alcance para sostener la validez del negocio jurídico celebrado por una persona con discapacidad en estas circunstancias. No obstante, entiendo que podríamos interpretar esa ausencia de referencia expresa junto al dolo, a la violencia, a la intimidación y al error, en el sentido de que fuera de los casos de la nulidad, la mal llamada nulidad de pleno derecho, que es la ausencia total de consentimiento, no la existencia de un consentimiento que pueda estar afectado, sino la ausencia total de consentimiento, fuera de esos casos, que solo se darían pues, en casos de patologías profundas, con gravísima desconexión de la realidad y ese ámbito estricto de la voluntad, fuera de esos casos se va a regir la cuestión por el principio de la conservación del contrato. Se le va a dar la plena vigencia, la plena validez, sin perjuicio de que cualquier persona que pudiera considerarse perjudicada pueda ejercer esa acción. Podríamos entender que solo ya incluyendo la posibilidad de la duración de la acción hay una intención del legislador de considerar que el contrato va a ser plenamente válido y que transcurridos 4 años, si no se ha ejercido la impugnación de aquel contrato, pues se va a entender plenamente convalidado. Cuando la persona con discapacidad tenga fijado un sistema de apoyos mediante la designación de un curador, que va a ser una designación judicial en todo caso, por ejemplo, para disponer de bienes de su propiedad, y ya les anticipo que la opinión que tenemos los civilistas va por ese camino, la curatela va a ser una institución de obligada designación judicial para aquellos casos de personas que tengan un patrimonio razonable y que requieran actos dispositivos. Piensen la importancia de ser titular de acciones o de participaciones sociales y de tener que intervenir en un supuesto de mercado. Piensen la importancia de tener pues bienes inmuebles en un mercado de compra-venta. Piensen la importancia de ser titular de cuentas bancarias y de disposición de intereses o de tener un negocio de inversiones. La persona que es titular no está libre de poder sufrir una situación o una circunstancia que requiera necesariamente esos apoyos, ¿no? La curatela va a ser la institución idónea para ello. Especialmente en aquellos casos en los que se produzcan comparecencias ante notario, será el propio notario el que deba preguntar para hacer constar en el otorgamiento, en la propia escritura, si existe o no esa designación. Normalmente se hará a propio requerimiento del que comparece, porque va a ir acompañado, como es lógico, por la persona
que ejerza las funciones de curador. El problema, es que si consideramos en la doctrina civil más reciente, bastaría con que el notario advirtiese que a su juicio reúne la persona la capacidad necesaria en ese momento, conformada con la constatación de la aptitud de querer y entender, que es cuestión distinta de la anterior, en el alcance de su acto, para que le diera validez al otorgamiento. Probablemente desde ese momento se empezaría a computar ese plazo de 4 años para poder impugnar por anulabilidad, sobre la base del artículo 1301, apartado 4, ese contrato que se hubiera podido celebrar. Y aquí pues encontramos dos visiones enfrentadas. Una que podríamos llamar formalista, cataloguista u objetivista, que nos llevaría de forma inexorable a la anulabilidad, y otra mucho más dinámica, flexible y subjetiva, que consideraría suficiente la intervención notarial y el apoyo institucional que ésta despliega para que el otorgante comprenda el contenido y alcance de lo pactado, puesto que para nada tiene designadas funciones representativas, por lo menos de oficio, por lo menos, digamos, de forma obligada. Esto me lleva a resaltar extraordinariamente el papel y la impresionante responsabilidad que hoy tienen los notarios al hacer el otorgamiento de escrituras públicas. Cuando se incluye esa cláusula genérica, reúne, a mi juicio, el otorgante la capacidad necesaria para este otorgamiento. Ojo, porque podríamos estar en el ámbito de la comparecencia de personas en estas circunstancias. Mi opinión es que el notario, que para eso tiene esa función delegada del Estado, es suficientemente responsable como para entender si se da o no ese ámbito de autoconvicción, de comprensión del contenido y el alcance de sus propios actos. Solo en los casos excepcionales en los que se puede entender que hay una total desconexión en esa comprensión, cabría iniciar con éxito un procedimiento de anulabilidad. Esa es la importancia de interponer una demanda que tiene que estar acompañada de un principio de prueba. El principio de prueba no podría ser otro que un informe pericial que acreditase que la persona tiene una desconexión en cuanto a la comprensión del contenido y el alcance de su acto. Y créanme que eso va a ser muy difícil conseguirlo. O conseguirlo como algún sector considera como una máquina que expide certificados prácticamente al uso y a petición del interesado. Bien, yo creo que esa es la visión del futuro en estas materias y por tanto pues la función notarial adquiere una trascendental importancia, probablemente no buscada por ellos, probablemente con un desconocimiento por parte del resto de los operadores jurídicos, pero sin embargo en estos casos va a tener una trascendencia, pues yo le diría esencial. Hay un defecto en la reforma del 2021 y es que para poder tener el notario todos los elementos de valoración requeriría tener un contacto o una vía de comunicación con el registro civil, puesto que cualquiera de las medidas que se puedan adoptar en un juzgado en este sentido, especialmente la designación de curador, va a costar en el registro civil. Claro, todos sabemos que si vamos a hacer el otorgamiento de una escritura de transmisión de dominio de un inmueble, el notario en la misma fecha y casi hora del otorgamiento va a tener encima de la mesa una certificación del registro que dirá que el bien está libre de cargas y gravámenes. ¿Para qué? Pues para que el notario pueda dar fe con fundamento y con garantía en la escritura de que efectivamente el inmueble está libre de cargas. Aquí debería ocurrir algo parecido, ¿no? Con una conexión con el registro civil, el notario diría, pues a fecha de este momento del otorgamiento no consta en el registro civil ninguna constitución de ningún cargo de autocuratela. Fíjense que yo mismo he cometido el error de un cargo tutelar, que es lo que tenemos que olvidar. No consta
la designación y, por tanto, me queda exclusivamente a mi arbitrio la evaluación subjetiva de la concurrencia de esa capacidad. Bien, el artículo 25 de la Ley del Notariado ha sido modificado y pues lo que nos dice ahora es que los notarios tienen que disponer los medios necesarios para asegurar los apoyos, los instrumentos y ajustes razonables necesarios para un otorgamiento, tales como, y les voy a leer textualmente cuáles son, para que se hagan una idea, sistemas aumentativos y alternativos de documentos, sistema braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso. Fíjense, pictogramas. Con dibujos, la persona puede llegar a comprender perfectamente qué quiere, cuál es su verdadero deseo. Y no tiene nada que ver con actitudes pues, derivadas a lo psiquiátrico. En ese sector crítico que todavía persiste en el ámbito del derecho civil y me temo que en otros ámbitos, ¿no? Pictogramas, dispositivos multimedia, intérpretes, por supuesto, sistemas de apoyo a la comunicación oral, lenguaje de signos, lenguaje dactilológico, sistemas de comunicación táctil. Hay personas que se comunican por medio de una expresión en la piel. Claro, tiene que ser asistido de un intérprete. Bueno, si yo puedo tener en la notaría un intérprete de lengua rumana o ucraniana, ¿por qué no voy a tener una persona que sea intérprete en ese tipo de lenguaje? Que además está perfectamente homologado y avalado ya por la ley del año 2021. Y dice cualquier otro dispositivo o medio que permita la comunicación, así como cualquier otro que resulte preciso. Nada más y nada menos. Fíjense ahora el papel que tiene un notario para decir, la ley me pone unos límites, unos linderos que depositan en mi espalda la responsabilidad del juicio de capacidad, no de forma mecánica como hasta ahora se hacía, sino de una forma dinámica, pero además me obliga a disponer de todos estos mecanismos. Estos mecanismos simplemente garantizan todos los medios necesarios para que la comparecencia sea útil y obtenga el resultado necesario, que es el otorgamiento de un instrumento público. Yo hablaba hace poco con un amigo notario sobre el otorgamiento de actas notariales de manifestación y me estaba poniendo el ejemplo porque tenía un caso que tenía que resolver y lo iba a resolver atendiendo lo que dice el artículo 25 de la ley del notariado. Pues voy a tener que disponer de todos esos elementos que me aseguren que la persona que comparece realmente me está manifestando aquello que quiere que yo haga constar en el acta notarial. Porque puede tener una importancia enorme para su vida, que es para lo que la ley ha diseñado todos estos mecanismos. El notario debe cumplir con los deberes que le impone el artículo 147 del reglamento notarial en cuanto a que va a redactar el instrumento público conforme a la voluntad de los otorgantes, que deberá, fíjense los conceptos, indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico. Esto es el contenido hasta ahora. Pero fíjense qué dotación de especial trasfondo tiene con los márgenes que ahora señala la legislación vigente, esa interpretación, esa indagación y esa adecuación al ordenamiento jurídico, informando a los otorgantes del valor y del alcance de su redacción, muy especialmente respecto al deber de prestación de asistencia especial al otorgante necesitado de ello. El notario va a intervenir de forma decisiva en el ámbito de la llamada seguridad jurídica cautelar. Todo lo bueno que hagan los notarios en estos otorgamientos serán procedimientos judiciales que no se tramiten. Todo lo erróneo que se haga en cualquier otorgamiento va a ser, pues prácticamente me atrevo a decir aquello que decían los clásicos, un semillero de pleito, porque va a estar siempre la duda de si realmente esa era o no la voluntad, el deseo, la verdadera intención de la persona que comparecía en el asunto en cuestión. Y desde luego, va a diseñar esos instrumentos jurídicos
especialmente los poderes preventivos que van a permitirle al notario desplegar un ámbito de autonomía de la voluntad enorme, indagando en las circunstancias de la persona, las circunstancias de su disponibilidad patrimonial, del arco general de cumplimiento de obligaciones al que está llamado, sus obligaciones familiares, si es persona casada, si no lo es, si tiene hijos menores de edad, si no los tiene, si tiene personas mayores a su cargo o no las tiene. Y, por supuesto, el propio interesado va a ser el que diseñe ese marco general de protección de sus propios intereses, olvidando aquellas disposiciones de autotutela que eran el fundamento de estos poderes preventivos, que realmente han sido, y me atrevo a repetir otra vez, ¿no?, distorsionantes, ¿no?, de la verdadera identidad e integridad de la capacidad de todas las personas, la capacidad jurídica de todas las personas. Ya no podemos entrar en esa distinción de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Todas estas disposiciones notariales que tengan como objeto material los apoyos preconfigurados por el propio interesado, ese sistema de apoyos que yo mismo diseño para el caso de que yo los pueda necesitar, con independencia de las decisiones adoptadas posteriormente en un procedimiento judicial, que por supuesto un juez tendrá siempre la libertad de valorar y considerar que han sido insuficientes o inadecuadas y podrá tomar la medida necesaria, deberían contar siempre con algún medio de oponibilidad erga omnes. A fecha de hoy, en lo que yo he estudiado, lo que yo he visto, la reforma del registro civil ha sido puntual y para nada se ha ocupado el legislador de rediseñar el campo, el objeto y la función del registro civil como sede de publicidad de estos actos que tienen enorme trascendencia, ¿no? Antes apunté, ¿no?, esa necesidad de interconexión, lo interesante que sería que el notario pudiera disponer de esa información actualizada a la fecha del propio otorgamiento. Bien, si un juez está obligado a respetar las disposiciones de autoprotección, de autoapoyo que hubiera hecho una persona de escritura pública, pues si eso es así, no les digo la importancia que tiene que un notario diseñe correctamente ese ámbito de actuación. A esa ley del 2021, tan importante, le ha quedado también el reto de la reforma de otros preceptos del reglamento notarial. En fin, hay varios, ¿no? Pero yo destaco el 193 y el 156, puesto que sin la reforma del contenido de esos dos preceptos, parece que vuelven a vislumbrarse los mismos horizontes difusos que se han querido eliminar en esos horizontes borrosos, ¿no? En concreto, el 193 dice que el notario dará fe de que después de la lectura los comparecientes han quedado debidamente informados del contenido del instrumento que han prestado su libre consentimiento. En segundo lugar, cuando alguno de los otorgantes fuera completamente sordo o sordomudo, deberá leer la escritura por sí mismo y si no pudiere o no supiera hacerlo, dice el precepto, será precisa la intervención de un intérprete designado al efecto por el otorgante, conocedor del lenguaje de signos, cuya identidad deberá consignar el notario y que suscribirá a sí mismo el documento. Y si fuere ciego, será suficiente que preste su conformidad a la lectura hecha por el notario. Bien, como puede deducirse de este contenido, pues va a ser esencial que se considere incluida por lógica normativa el mismo deber que le incumbe también al notario de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de una persona que requiere un apoyo especial. Se le ha pasado al legislador reestructurar esta cuestión. El notario tiene esa valoración, tiene en su responsabilidad la valoración del contenido y el alcance. Si él considera que tiene suficiente capacidad para querer y entender el alcance de su acto, realizará el otorgamiento, podrá hacer las advertencias que estime oportunas. Ya hemos visto que sería importantísimo que supiera que existe una curatela designada para evitar luego impugnación posterior por vía de anulabilidad, pero desde luego, si el notario tiene alguna duda más que todo eso,
lo que está diseñado es que pare el otorgamiento y lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y al legislador le ha faltado diseñar el cómo. Y no solamente eso, sino que le ha faltado diseñar la recepción en el ámbito judicial. Porque ese deber que le incumbe al notario va a ser recibido por un juzgado que probablemente pues esté hasta arriba de trabajo, Ministerio Fiscal que no dé abasto para realizar calificaciones, y a mí me queda el dolor, porque soy un creyente en este sistema, de qué ocurre con la persona del otorgante al que se le deja en stand-by porque hay una duda sobre la necesidad de que haya un apoyo de otra naturaleza que deba ser judicialmente señalado. Claro, si yo tengo la necesidad de vender un local de negocio que es de mi propiedad, a mí que me dicen, pues no lo puede usted vender todavía. Vamos a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, que ya proveerá. Imaginen, hombre, si vivimos en un pueblo, una ciudad pequeña, será razonable. Pero ustedes imaginen en un Madrid, en un Barcelona, en un Bilbao, en un Sevilla, ¿no? ¿Cómo podemos resolver ese asunto? Esto al legislador se le ha escapado, o a lo mejor deliberadamente también ha sido consciente de que es una cuestión muy difícil de resolver. Por supuesto, vamos a ir en plan positivo. Yo ensalzo y agradezco la posición del legislador de al menos haber diseñado este nuevo sistema, ¿no? Y probablemente sea algo que ahora tengamos que volver a plantear. Bien, ¿y qué ocurre con el régimen transitorio? Porque claro, ahora la duda es, ya sabemos lo que hay a partir de ahora, pero ¿y lo que había antes que sigue estando hoy? ¿Qué pasa con las personas que tenían una sentencia de incapacitación judicial desde hace años y siguen estando incapacitadas legalmente? O que tuvieron resolución de incapacitación en mayo del año pasado, por ejemplo, o en el mes de junio. Parece una contradicción decir todo lo que acabo de decir y poder sostener que puede sentarse aquí una persona incapacitada judicialmente, que está afectada en su capacidad de decidir y que tiene impuesta una actitud de representación, una actitud representativa. Como ocurre en prácticamente todas las normas jurídicas que tienen un alcance social profundo, el régimen transitorio es excepcional para poder diseñar un marco de seguridad. Recuerden lo que ocurrió con la ley de arrendamientos urbanos. Todo ese régimen transitorio resolvió el problema de la actualización de rentas de locales, los plazos para poder volver a entrar en el mercado, etc. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y en ese sentido, tenemos ahora un panorama complejo, puesto que confluyen, por un lado, situaciones ya consolidadas de incapacitación judicial, situaciones que estaban bajo trámite por una ley posterior intermedia, que fue la de jurisdicción voluntaria del 2015, procedimientos que se denominaban de modificación de la capacidad de la persona, que eran un poquito más light que los procedimientos de incapacitación judicial, pero con otra etiqueta exterior, tenían exactamente el mismo contenido, y luego todas aquellas actuaciones que se inician ya bajo el régimen de aplicación de la ley del 21. La solución que ha adoptado el legislador ha sido la de plazos vinculantes y ha establecido dos parámetros de valoración. Si hay una solicitud de parte interesada, desde la entrada en vigor de la ley, ¿no?, sea el propio interesado, sean las personas que serían sus herederos, cónyuge, el ámbito de su familia, o cualquier otra persona que tuviera un interés directo, un interés legítimo, hay un plazo de un año computable desde que se interponga judicialmente la demanda de revisión de medidas para que el juez pues pueda pronunciarse y adaptarlas al nuevo sistema. Esa adaptación requerirá una valoración del contenido y el alcance de la, entre comillas, incapacitación que se acordó,
y un aggiornamiento al nuevo sistema. A lo mejor el juez mantiene total o parcialmente algunas de las medidas adoptadas en su momento. Lo más normal es que con los nuevos principios tenga que ensalzar el ámbito de decisión de la persona. Y como hemos visto anteriormente, pues no asuma imperativamente la cuestión de la representación. A usted le van a representar, usted no va a poder tomar decisiones más que en aquellos casos que sean muy excepcionales. Si no hay una solicitud formulada, y ya les anticipo que es el caso más normal en este momento, hay un plazo teórico dramático de 3 años desde la entrada en vigor de la ley, para que se inicie de oficio esa revisión por todos los juzgados de España y, por supuesto, con los informes del Ministerio Fiscal, que tiene una competencia directa para instarlos él en cada caso concreto. Ese periodo de tiempo va a ser extraordinario. Yo le apuntaba antes la dificultad de un juzgado hoy día por el volumen de asuntos para poder afrontar dentro de un plazo dramático de 3 años la revisión de situaciones que afectan a derechos de las personas. Sin más complemento a esta disposición transitoria, claramente para un creyente en el sistema se le genera una sensación de temor, porque probablemente se extiendan excesiva e injustificadamente en el tiempo situaciones de incapacitación judicial que pues entiendo que no debían mantenerse. Por último, la disposición transitoria tercera de la ley incluye un importante mandato legal para los notarios, a los que pues, me he dedicado un poco más especialmente. Y así porque cuando la persona otorgante de una escritura de poderes preventivos quiera modificarlo o completarlo, piensen que el notario pudo haber hecho el otorgamiento de la escritura de poderes a lo mejor hace 2 años o 3 años, ¿no? Bueno, pues yo me he enterado de que la ley del 21 ya establece unos parámetros y yo quiero modificar esa escritura. Bien, pues a fecha de hoy, el notario, en el cumplimiento de sus funciones, si fuera necesario, dice la disposición que deberá procurar que la modificación, desarrolle su propio proceso, impulsando la toma de decisiones de la persona, ayudándole en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar nuevamente su voluntad, sus deseos y sus preferencias. Esas 3 expresiones yo creo que son clave para entender la ley del 21. La voluntad, el deseo y la preferencia. Este es el nuevo sentido de la reforma que hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, que sin duda da un sentido correcto a la nueva interpretación de la capacidad de las personas desde la mayor dignidad de su existencia, la mayor vigencia de su voluntad, deseo y preferencias, así como desde la mayor seguridad jurídica como principio estructural del ordenamiento. Este es un proceso que no ha hecho nada más que comenzar y considero justo e indispensable para poder creer de verdad que todas las personas son iguales en derechos y en deberes, pues defenderlo congruentemente. Todos en el ámbito de nuestra actitud, de nuestra capacidad, de nuestro trabajo diario. Todo esto que les he apuntado considero que es materia de orden público, parafraseando a aquel inmenso civilista que era don Federico de Castro. Y nada, muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica conferencia, yo no puedo más que felicitarle y mostrar la satisfacción desde esta academia de que esta conferencia extraordinaria pues esté grabada y que conste ahí pues realmente como un documento de extraordinaria, excepcional trascendencia, como él muy bien señalaba en el inicio de la exposición, de un tema que realmente pues ha modificado extraordinariamente pues todo el comportamiento y las actitudes desde el punto de vista de los derechos del discapacitado. En ese sentido, yo también tengo que
felicitarle porque las personas que no somos letrados hemos seguido perfectamente la secuencia de su conferencia que a mí concretamente me ha parecido pues extraordinariamente importante. Yo he vivido desde el punto de vista médico pues el modelo paternalista tradicional, ¿no? Y así nos enseñaron a los residentes que fuimos de los primeros de formación en nuestro país, que en fin, las decisiones médicas eran las imperantes, ¿no? Y en este momento, ya no en este momento, sino ya hace años, pues realmente la autonomía del paciente, incluso en las áreas de la pediatría, de los 12 o 13 años, pues también nos empieza a plantear problemas en este sentido. Es decir, que vamos a plantear problemas no, sino que yo creo que está llevando a una situación más racional, más humana, más digna. Yo no sé, corríjame si yo estoy introduciéndome en un terreno que puede ser resbaladizo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si hay alguna incorrección por mi parte, pues ruego que me disculpen. Pero hemos pasado desde el punto de vista paternalista al modelo de la autonomía del paciente. Y tengo la sensación de que esto está ocurriendo, va a ocurrir quizá de una manera más tardía desde el punto de vista judicial, pero yo creo que ahí está. Y me ha sorprendido que realmente pues, en este momento pues, haya actitudes también contrapuestas dentro de los civilistas, ¿no? Como podríamos decir, de los abogados de derecho civil, incluso probablemente también incluso de las cátedras de derecho civil. Pues, entonces, claro, la cuestión esta de las discrepancias pues también existen en la esfera médica en este momento. Es decir, que no todo el comportamiento médico pues realmente ha adoptado el modelo absolutamente de la autonomía del paciente, sino que sigue todavía también vigente en sectores médicos pues la cuestión de que es el médico el que tiene que decidir los comportamientos y las actitudes. Yo le felicito, le reitero mi felicitación y aprovecho la ocasión para destacar aquí a un colega suyo, ¿no? Que estuvo en la conferencia anterior, que aunque trató del tema de la presencia franciscana en Jerez de la Frontera, el doctor Javier Gómez Vallecillo, que hizo la tesis doctoral sobre las cuestiones relacionadas con el fenómeno deportivo en las personas discapacitadas, ¿no? Y entonces bueno, pues en la introducción de su tesis doctoral se hablaba de que suponía una aportación original y relevante en favor de la autonomía individual, la no discriminación, el respeto por la diferencia, la igualdad y la accesibilidad de las personas con discapacidad en la práctica deportiva. Es decir, que él, pues ya hace años en esta tesis, creo que fue pues un adelantado, ¿no? en el proyecto de la importancia del deporte en las personas discapacitadas. Actualmente tiene también una relevancia muy importante. Pues mi felicitación de nuevo y pues agradecer antes de finalizar la sesión a las autoridades universitarias, que no tenía el gusto de conocerlas, pues que nos han acompañado a este acto, a los amigos de la Academia y a todos ustedes, emplazándoles para la sesión del próximo martes, día 3 de mayo, en la que leerá el discurso de ingreso como académico de número de esta Real Corporación, el ilustrísimo señor don Manuel Antonio Barea Rodríguez, sobre Jerez de la Frontera, ciudad de archivos. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.